students, I am Miss Erika, your English teacher. Hola chicos, yo soy la Miss Erika, su profesora de inglés, y hoy día vamos a aprender una nueva sesión. Vamos a continuar hablando acerca del present simple o presente simple. Dijimos que el presente simple se utiliza para hablar acerca de acciones que ocurren con mucha continuidad, para hablar acerca de acciones que tienen horarios y también para hablar acerca de sentimientos permanentes. Por ejemplo, como si yo dijera, me gusta la pizza. Es un sentimiento permanente. Me encanta esta película, ¿verdad? Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, I play soccer. Yo juego fútbol. En este caso estoy utilizando una oración que está en presente simple. ¿Por qué? Recordemos que el presente simple lleva pronombre, ya lo tenemos, verbo, también lo tenemos, y por último su complemento o predicado. Ahora, en esta oración voy a utilizar el mismo verbo, el mismo complemento, pero voy a cambiar de pronombre. Voy a utilizar el pronombre he, ¿no? Porque vemos la imagen de un varón. Entonces, cambio. He, ya cambié el pronombre. Ahora voy a colocar el verbo. Play. Y por último, soccer. Ya está. Pero en este caso a mi verbo play le voy a agregar S. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre he, él. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar el present simple, pero vamos a trabajarlo en tercera persona. La semana pasada hemos utilizado los pronombres I, you, we y they, que son la primera y segunda. Pero hoy día, le vuelvo a repetir, vamos a trabajar la tercera persona. Miss, ¿cuáles son los pronombres que representan a la tercera persona? Pues bien, vamos a recordar. Los pronombres he, el pronombre she y el pronombre it. Estos tres pronombres son la tercera persona. Cuando nosotros utilizamos oraciones en present simple, los verbos he, she, it van a trabajar diferentes reglas según los verbos, ¿sí? Estas son las reglas de verbos en tercera persona. Vamos a conocer estas reglas. Empezamos por la siguiente. Dice, si el verbo termina en O, CH, SH, X, doble S, tenemos que agregarle ES. Por ejemplo, ir, en inglés se dice go. El verbo go termina en O. Y según las reglas, si termina en O, tengo que agregarle el verbo ES. Go, en tercera persona sería goes. Ya está. Ahora me da el verbo ver. En inglés se dice watch. Y watch termina en CH. La regla dice que si termina en CH, al verbo tengo que agregarle. ¿Qué cosa le agrego, chicos? Muy bien, ES. Y agrego ES. Ya está. Muy bien. Watch, watches. Ahora me da el verbo finish, terminar. Finish termina en SH. Y la regla dice que si termina en SH le tengo que agregar al verbo. ¿Qué cosa le agrego? Very good. ES. Finishes. Ahí está. Agregué ES. Finish. Finishes. Ahora me dan el verbo mezclar. En inglés se dice mix. Y la regla dice que si termina en X, ¿qué le debo de agregar? Very good. Le agrego ES. Mixes. Ya está. Por último, dice, el verbo extrañar. En inglés se dice miss. Si termina en dos S, ¿qué le debemos agregar? Excellent. ES. Mixes. Ya está. Entonces recordamos que si los verbos terminan en O, CH, SH, X
y doble S, se le tiene que añadir ES. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente regla. Dice que si los verbos terminan en Y, se le debe eliminar y agregar IES. Pero ojo, esto va a ocurrir siempre y cuando delante de una Y hay una consonante, como en el caso del verbo estudiar, study. Study termina en Y, pero delante de la Y se encuentra la letra D, y D es una consonante. Por lo tanto, dice la regla que debo eliminar esa Y y reemplazarlo por IES. Study, studies. Ya está. Verbo fly, volar. Fly termina en Y. Y delante de la Y hay una L. Y la L es una consonante. Por lo tanto, esta Y se tiene que ir. Se elimina. Bye, bye. Y lo voy a reemplazar por IES. Very good. IES. Ya está. Fly, flies. Esto ocurre solamente si termina en Y y delante de la Y hay una consonante. Ahora vamos con la siguiente regla. Dice, si el verbo termina en Y, otra vez, pero delante de la Y hay una vocal, solo tenemos que añadir S. Por ejemplo, verbo play, jugar. Verbo play termina en Y, pero delante de la Y hay una vocal, que es la A. Entonces, como hay una vocal, ¿esta Y la elimino o no la elimino? No la elimino. ¿Por qué? Porque hay una vocal delante, ¿verdad? Entonces, solo voy a añadir S. Play, plays. Siguiente verbo, comprar. En inglés se dice buy. Buy termina en Y, pero delante de la Y hay una letra U. ¿La U es una consonante o vocal? Very good, es una vocal. Por lo tanto, solamente añado S. No puedo eliminar la Y porque delante hay una vocal. Si hubiera una consonante, como en el ejemplo anterior, ahí sí se eliminaría. Pero en este caso son vocales las que van delante de la Y. Por lo tanto, solamente voy a añadir S. Vamos con la siguiente regla. Dice, si el verbo termina en E, solamente añadimos S. Por ejemplo, el verbo escribir, en inglés se dice write, y write termina en E. Por lo tanto, al verbo write solo le añado very good, S, write. Ya está. Verbo bailar, en inglés se dice dance, y dance termina en E. Por lo tanto, solamente añado S. Very good. Ya está, ya añadí mi letra S. Siguiente verbo, have. Este verbo have es un verbo especial. ¿Por qué es especial? Pues bien, porque el verbo have termina en E. Entonces yo tendría que agregarle S, ¿verdad? Sin embargo, está incorrecto. No vale. Como es un verbo especial, en tercera persona sería has. Esta es la forma correcta. Has. Y solamente voy a utilizar has cuando trabaje con he, she, it. Si yo tengo el verbo I, you, we y they, voy a utilizar have. Y es el verbo tener. Vamos con la última regla. Dice, para los verbos comunes, ¿a qué me refiero con verbos comunes? Pues bien, los verbos comunes son aquellos verbos que no cumplen ni con la regla 1, ni con la 2, ni con la 3, ni con la 4. Por eso se le llama verbos comunes. Dice que a estos tipos de verbos solamente añado S. Por ejemplo, el verbo cook, cocinar, ¿cumple con la regla 1? No. ¿Cumple con la regla 2? Tampoco. ¿Cumple con la regla 3? Menos. ¿Cumple con la regla 4? Tampoco. Por lo tanto, es un verbo común. Así que al verbo cook solo le voy a añadir S. Cooks. Verbo eat, comer. El verbo eat
tampoco cumple con la regla 1, porque no termina ni en O, ni en SH, ni en doble S. Tampoco cumple con la regla 2, porque no termina en Y, ni con la 3, ni mucho menos con la 4. Por lo tanto, es un verbo común. Así que solamente voy a añadir very good, S, it's. Muy bien. Recuerden que esta regla de verbos solamente voy a utilizarlos cuando me den los pronombres he, she, it. Y estos tres pronombres son la tercera persona. Muy bien, vamos a pasar a resolver los siguientes ejercicios. Recuerden la gramática del presente simple. Necesitamos subjects, que son los pronombres, verbos y por último el complemento o predicado. Ahora sí vamos a completar las siguientes oraciones. Dice, she, ella, me da el verbo go, ir. To school in the morning, al colegio en las mañanas. Lo que yo quiero decir es, ella va al colegio, ¿verdad? Entonces voy a colocar mi verbo go. Coloco go. Ahora, como yo tengo aquí el pronombre she, que es tercera persona, ¿qué hago con mi verbo go? Considerando que termina en O. Very good. Tengo que añadir ES. Es la primera regla, ¿verdad? Entonces añado ES. Goes. Ahora sí mi oración tiene sentido. She goes to school in the morning. Ella va al colegio en las mañanas. Vamos con la siguiente oración. He, él, me da el verbo wake, despertar. Very early, muy temprano. Lo que yo quiero decir es, él se despierta muy temprano. Entonces voy a colocar, ¿qué verbo me dan? Wake, very good. Ya está. Ahora, observo bien la oración. ¿Qué pronombre tengo? Very good. Tengo el pronombre he. Y he es tercera persona. Por lo tanto, ¿qué hago con el verbo wake? Considerando que wake termina en E. Very good. Solo añado S. Wakes. Wakes up very early. Ahora sí tiene sentido mi oración. Él se levanta muy temprano. Vamos con la siguiente oración. Dice, Ladybug, me da el espacio, y el verbo fly, volar. Above the flowers, sobre las flores. Lo que yo quiero decir es que la mariquita vuela sobre las flores. Entonces, ¿qué hago con mi verbo fly? Muy bien, vamos a subir el verbo fly, pero ojo, fly termina en Y y delante hay una consonante. ¿Qué hago entonces? Very good. Elimino la Y porque es parte de la regla, ¿verdad? Si hay una consonante, tengo que eliminarla. Y lo reemplazo por ES. Very good. Oh my God. Sorry. ES. Ya está. Ahora sí, leemos la oración. Ladybug flies above the flowers. La mariquita vuela sobre las flores. Vamos con la última oración. Dice, Thomas me da el espacio y me da el verbo have. Lunch at 2 o'clock. Lo que yo quiero decir es que Tomás almuerza a las 2 en punto. Entonces, ¿qué verbo me está dando aquí? Very good, me da el verbo have. Ahora, have termina en E. Según la regla debo agregarle S, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con have? ¿Qué era have? Very good, es un verbo especial. Y según la regla, have en tercera persona es has. Entonces, aquí solamente coloco has. Ahora sí, leemos la oración. Thomas has lunch at 2 o'clock. Tomás almuerza a las 2 en punto. Bien, chicos, ¿se han dado cuenta cuán fácil es el presente simple en inglés? Con esto estamos culminando lo que es la regla en tercera persona. ¿Sí, chicos? Así que nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.